Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. La verdad que es un placer estar hoy aquí y un honor que debo primeramente a mi caro amigo Eneas Biglione, que tuvo la disparatada idea de sugerirme dentro de este conversatorio, y por supuesto a Alberto Medina Méndez, que tuvo la no menos disparatada idea de aceptar la propuesta de Eneas. En fin, en esta ocasión en particular me gustaría resaltar o hacer un vistazo respecto del roca profundo, el roca verdadero, es decir, el roca militar. Tenemos que entender que la mayoría de los países grandes e importantes del mundo moderno deben su gestación al concierto de las diversas operaciones militares que tuvieron lugar en su momento. La libertad, el honor, la república, la democracia, la soberanía, son todos conceptos maravillosos. Pero la mayoría de las veces hubo que salir a pelear por esos conceptos. No obstante, me animo a decir que no todos los países modernos podrían adjudicar tan profundamente su conformación estatal como su proyección nacional a esas mismas huellas que las botas del soldado fue marcando en el camino. El soldado argentino, siempre que pisó, fue para sembrar más patria. Hete aquí que la Argentina moderna que hoy habitamos se debe al soldado, se debe al militar. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y justamente el principal militar de esta Argentina moderna se llama el general Julio Argentino Roca. Por cierto que el presidente que más tiempo fue presidente, 12 años, pero además el presidente que inició su magnífica empresa antes de serlo. Es decir, cuando ya había decidido como soldado su destino al servicio de la patria que recién nacía. Sin embargo, aquellos que intentan relativizar la gran obra de Roca en lo que respecta a su obra más significativa, es decir, la campaña del desierto, suelen decir que si no era entonces Roca el militar encargado de llevar a cabo tamaña empresa, habría de ser otro. Como si el destino de una nación como la nuestra se debiera a una cuestión de azar antes que al valor y al coraje de sus hombres. En días como hoy, donde precisamente nuestra soberanía vuelve a sentirse dañada, justamente por el mismo enemigo araucano de entonces, lo cierto es que todos sabemos bien qué es lo que hay que hacer. Y todos sabemos bien cómo termina esta historia. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde están aquellos que se animen a emprender? ¿Dónde está aquel que se anime a llevar la tormenta, el dolor y la pesadilla a todo aquel que se atreva a negar nuestra soberanía y nuestra nacionalidad? Entonces, ¿qué necesita un país? ¿Suerte o valor? Roca, el general Roca, rondaba entonces los 35 años de edad, cuando entendió que su propósito estaba más allá, sin embargo, de una cuestión territorial o de una triste contingencia del momento, como lo que se vivía entonces. Recuperar aquel territorio sin ley ni corazón, donde el araucano, que ahora se hace llamar mapuche, entre comillas, traficaba lo que robaba en sus malones y donde desaparecieron infinidad de cautivas argentinas para siempre, la empresa también significaba unificar y cohesionar
ese incipiente sentir nacional, acaso hasta el momento todavía distraído en los rescoldos de recientes guerras civiles. Solo Malvinas, podríamos decir, luego en el tiempo, pudo equiparar tamaña empresa, es decir, la de unir a todos los argentinos. Hasta entonces, lo cierto es que el país se mantuvo a la defensiva respecto de contener la agresión araucana, la cual era fogoneada por comerciantes chilenos e ingleses que contrabandeaban todo lo que los malones araucanos saqueaban en las pampas argentinas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la llamada Zanja de Alsina. Se proponía zanjear una extensa porción de nuestro territorio, generar un límite dentro de nuestro territorio, una zanja, no precisamente para evitar que el agresor llevara a cabo sus malones, sino más bien para evitar que pudiera llevarse lo robado en ellos. La pericia y la audacia del general Roca, por supuesto que aprobado por el gobierno del entonces presidente Nicolás Avellaneda, propuso una novedad a esta indolencia gubernamental respecto de contener el avance enemigo. Esto es, pasar al ataque. Si la campaña del desierto que llevó a cabo el general Roca sirvió para neutralizar y aniquilar, apelando a un término militar, al invasor araucano, y no menos importante, convertir en anecdótica la eterna disputa entre unitarios y federales, no menos valiosos resultan los consiguientes provechos que sobrevinieron para nuestra joven Argentina. A la indiscutible reivindicación de nuestra soberanía, que implicó casi el doble de la ocupación del territorio efectivamente ocupado, le volvíamos a mostrar al mundo, y en especial a Inglaterra, que no solamente éramos una nación con capacidad de defensa, de reivindicación, sino que además estábamos dispuestos a lo que sea con tal de defender nuestra soberanía. Ya presidente, ¿quién otro sino? Le suelen machacar al presidente Roca que todo esto de la campaña del desierto lo hizo con un interés político. Y yo digo, menos mal que tenía un interés político. ¿Quién otro sino? Como si hubiera alguien que no tuviera intereses políticos. Roca redujo, esto no es menor, a una mera expresión de deseos, ya presidente, un contingente británico enquistado en Tierra del Fuego. De esto no se habla. En la ciudad de Ushuaia, desde donde se proyectaba, por supuesto, la toma de nuestro territorio, como siempre anheló hacer Inglaterra. Además, izaban su propia bandera ellos. La misma bandera que había sido expulsada 2 veces a principios de ese mismo siglo. Pero por si esto fuera poco, por si esto no fuera lo suficientemente importante en lo que a geopolítica refiere, Roca además fue con Roca tuvimos el primer gobierno en el mundo en llevar bases a la Antártida. Esto quiere decir que el día de mañana, cuando las potencias del mundo vengan a disputarse la tierra del futuro, nosotros, gracias al general Roca, fuimos los primeros en llegar y poner nuestra bandera. Argentina, gracias a Roca, ya constituida como un Estado con decidida capacidad de reivindicar su soberanía, sin embargo, y esto es llamativo, no aprovechó el presidente Roca, no aprovechó el empuje épico que advino con la campaña del desierto
para seguir guerreando, o como era costumbre entre unitarios y federales, ejemplificar el predominio ideológico mediante suculentas demostraciones de terrorismo. No olvidemos que desde Dorrego en adelante, hasta Roca si se quiere, el terrorismo fue una constante entre las diversas facciones políticas que tuvieron lugar en nuestro país. Roca no aprovechó su victoria para imponer nada a nadie. Por supuesto, al enemigo de entonces lo que le correspondía. Entonces yo pienso que Roca no solamente fue el presidente que recuperó y pacificó la parte sur del país. En realidad Roca fue el presidente que rescató al país del odio, la indolencia, la injusticia y el permanente atraso, esto no es menor. Roca recuperó a Argentina del permanente atraso al que todas las naciones hispanohablantes estaban sometidas, curiosamente, desde sus relativas independencias. Todas ellas gestionadas desde Londres. Algo que los mismos ingleses reconocen. Con Roca, otro dato relevante entre las cosas que hay para destacar, el registro civil dejó de ser un menester de las parroquias, porque antes a los argentinos se los anotaba en las parroquias, y pasó a ser un asunto de Estado. El mismo Estado que durante tanto tiempo peleó por una constitución sí o una constitución no, cuando ni siquiera había un registro de los habitantes que habrían de cumplir esa constitución. El ciudadano comenzó a registrarse entonces como en cualquier país civilizado en el mundo. Con Roca, el soldado, el militar, el que hoy la progresía tanto niega, la educación dejó de ser un lujo solamente asequible para las familias acomodadas y pasó a ser un lujo de cada habitante que naciera en este suelo. La ley 1420 de enseñanza pública y obligatoria no fue un logro del cacareado Sarmiento. El verdadero padre de todas las aulas de Argentina se llama Julio Argentino Roca. Eso es lo que vino con Roca después de la campaña del desierto. Claro que hoy lo van a negar, claro que a Roca lo van a despreciar. Lo va a negar y lo va a despreciar esa misma casta de imbéciles cuyo rédito político o ideológico se fundamenta en el odio, la rencilla, los disvalores, el atraso y fundamentalmente la desunión, o mejor dicho, la atomización de todos los argentinos. No olvidemos que hasta el mismo general San Martín fue negado y despreciado en un principio. En fin, como a todo argentino, como a todo militar argentino, a Roca lo van a condenar por lo que hizo bien. Exactamente, a Roca hoy lo van a condenar por lo que hizo bien. Le van a desfigurar las virtudes al extremo de tornarlas ridículas. Le van a agrandar los defectos al punto de tornarlos demoníacos. Y yo digo, incluso hasta se han formulado escuelas de pensamiento en virtud de aquellos errores que lógicamente habrían de tener lugar. En definitiva, al general Julio Argentino Roca, al padre de las aulas en este país, le van a reprochar que no haya sido perfecto. Gracias a Roca, sin embargo, Argentina pasó de ser un país hecho con trapos a ser una de las naciones más alfabetizadas en el mundo. De hecho, fuimos la más alfabetizada. Hoy damos vergüenza en los exámenes escolares. En su momento fuimos la nación más alfabetizada del mundo. ¿Nos damos cuenta de a lo que hemos llegado? Al extremo de ser este bendito país
un polo cultural indiscutible y que durante mucho tiempo nos tuvo a los argentinos muy, pero muy por encima del resto de las naciones hispanohablantes. Pasamos de ser un gaucho escapando de la justicia en el desierto a ser un caballero cuya erudición y cuya formación fueron parangones de toda una época. Y hay algo más importante todavía que esto. Este cambio, esta metamorfosis, sin implicar absolutamente ningún desprecio hacia nuestras raíces. ¿Acaso quién veneró más al Martín Fierro que el propio Jorge Luis Borges? ¿Y qué Borges hubiera sido posible en este país si este país no hubiera sido bendecido por el sable del general Julio Argentino Roca? Roca, indiscutiblemente un prócer para este país, nos da la posibilidad de observarlo, sin embargo, sin esa lupa de romanticismo o exageración propio de toda aquella que se observa a través del tiempo. Esto no es menor. Tenemos a un Roca con sus aciertos y sus desaciertos, sus convicciones y sus flaquezas. Tenemos a un Roca humano que hoy nos permite reivindicarlo y cuestionarlo. Un hombre que no nos exige esa devoción ciega, ese fanatismo atroz al que estamos acostumbrados en este país. Pero un soldado que sin lugar a duda nadie le puede negar el amor que sintió por esta tierra, todo lo que hizo por este país y todo lo que todo hombre de bien le debe para siempre. Por último, sería yo deshonesto conmigo mismo, y también lo sería con ustedes, y de mi parte entiendo que flaco favor le haría yo a la memoria del general Julio Argentino Roca, si no considerara que si Roca hoy estuviera vivo, estaría muriéndose en una cárcel en función de un juicio mendaz y de una condena tan estrafalaria como ilegal. Tal como ha ocurrido y tal como sigue ocurriendo con los más de 3.000 militares que han sido víctimas y que han sido juzgados, detenidos e incluso asesinados en el marco de los mal llamados delitos de lesa humanidad. Recordar al general Roca, para mí, uno de los más ejemplares soldados que esta patria dio, sin mencionar el genocidio actual en torno a los presos políticos argentinos, me resultaría vacío en el sentido de que esto último que estamos viviendo, hace 10, 15 años, realmente implica una afrenta, no solo al recuerdo del general Roca, sino al recuerdo, a la memoria de cualquiera de todas esas personas que brindaron sus esfuerzos en función de un país con justicia y libertad que hoy, sistemáticamente, llámese como se llame, ese enemigo pretende destruir. Hoy el recuerdo de Roca debe movilizarnos una vez más a repensar cómo debemos honrarlo mejor y qué postura debemos tomar cuando la patria está en peligro. Nuevamente, la pregunta de antes: ¿qué necesita este país? ¿Suerte o valor? En el recuerdo ardiente del general Julio Argentino Roca, podemos contar con una respuesta y un espejo donde encontrarnos. Suerte es lo que precisa el débil para no ser arrastrado por la resaca de los tiempos. Valor es lo que combustiona en el corazón del fuerte y lo que lo empuja irredimiblemente a construir su propio destino. El mismo que hoy cada argentino está llamado a defender más que nunca.
Muchas gracias.